Hola, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Guillermo Flores. Con este video voy a responder las 4 preguntas sobre responsabilidad socioambiental, biodiversidad y el marco legal internacional y en Colombia. Voy a citar los autores y las normas para que quede claro que hay un sustento académico detrás de estas respuestas. Con esto dicho, vamos a pasar a la primera pregunta y es ¿qué es y por qué importa la responsabilidad socioambiental en un país como Colombia? Cuando hablo de responsabilidad socioambiental, yo lo entiendo como hacerse cargo de verdad del impacto que una empresa tiene en las personas y en la naturaleza. Y meter eso en la estrategia del negocio, no solamente en el marketing, sino en todo el negocio como tal. Es decir, cómo produzco, qué emito, cómo uso el agua, cómo manejo residuos, cómo trato a la gente y cómo me relaciono con las comunidades en donde está mi empresa. Esta idea de que la empresa tiene varias capas de responsabilidad viene de la evolución del concepto que explica Carroll en 1999 y se aterriza con la lógica del triple bottom line de Elkington en 1997. En palabras simples y sencillas, pues no es solo la utilidad, sino también lo social y lo ambiental. Ahora, ¿por qué importa tanto en Colombia esto? Porque Colombia es mega diversa y al tiempo tiene brechas sociales muy fuertes. Entonces, cualquier impacto ambiental pega directo en la vida de la gente y en la economía local. Cuando una empresa integra la sostenibilidad con métricas y transparencia, pues suele reducir riesgos y mejorar su desempeño. Eso lo demuestran revisiones amplias de la literatura sobre responsabilidad social y ambiental empresarial como Aguinis y Glavas de 2012. Yo lo traduciría como si lo mido y lo reporto en serio, tomo mejores decisiones y puedo evitar sorpresas a la larga. Además, hoy hay estándares para reportar impactos de forma comparable, como los estándares GRI de 2021, que ayudan a salir de ese cuento lindo greenwashing y pasar a datos, a saber cuál es la huella, emisiones, agua, residuos, derechos laborales, cadena de suministro, etcétera. Y por el lado de la gobernanza y los riesgos están las guías que da la OCDE para conducta empresarial responsable 2023, que empujan a hacer debida diligencia en temas ambientales y de derechos humanos. Cuando una empresa junta estas dos cosas, tanto la GRI para reportar impactos como la OCDE, como para esa debida diligencia, pasa algo muy interesante y es que deja de hablar de sostenibilidad y empieza a gestionar esa sostenibilidad, a ser sostenible como ese proceso. Ahora, para aterrizarlo a Colombia, aquí las políticas digamos que son las políticas que empujan el crecimiento verde, la economía circular, la producción y el consumo sostenible, como por ejemplo el COMPES entre 39 y 34 de 2018 y la Estrategia Nacional de Economía Circular del Ministerio Ambiental de Desarrollo Sostenible de 2019. Y pues digamos que el garrote, y es que si incumples hay sanciones y hasta delitos ambientales, que en este país pues no es algo, un accesorio, porque un error serio puede quebrar reputaciones y operaciones. Adicional, sumando algo muy importante que para mí es clave, es que la evidencia científica señala que estamos perdiendo biodiversidad y servicios ecosistémicos a una velocidad bastante preocupante. Eso lo demuestra el IPBES de 2019 y en un país como Colombia esa partida se traduce en riesgos para el turismo, para el agro, el agua, la pesca, la protección frente a desastres, es decir, todo lo que digamos que no es un tema verde, sino que es un tema de estabilidad económica y social. Entonces, para mí, la responsabilidad socioambiental bien hecha en Colombia es licencia social, es cumplimiento legal y también llega a ser una ventaja competitiva. Si digamos que la responsabilidad social en las empresas sería menos riesgo y más futuro, teniendo en cuenta pues esa ventaja competitiva. Ahora, en cuanto al marco jurídico internacional y en Colombia, digamos que aquí es donde entran como las reglas del juego de todo esto y arrancando por lo internacional, la base conceptual de casi todo es la definición del desarrollo sostenible
que trae el informe Brundtland en 1987. Y lo que dice es que, o lo que resume esto es que satisface la necesidad de hoy sin comprometer las de mañana. Es como todo lo que transforma esto. De ahí se desprenden varias cosas. Y es que primero está el convenio sobre diversidad biológica y su marco global de biodiversidad de Kunming y Montreal de 2022, que pone metas a 2030, como por ejemplo proteger el 30% de tierra y mar, y pide que los países se alineen con sus planes nacionales con indicadores concretos. El segundo que encontré es el Acuerdo de Escazú, que asegura acceso a información, participación y justicia en asuntos ambientales. En Colombia está aprobado por la Ley 2273 de 2022 y fue declarado exequible por la Corte Constitucional en 2024. Esto lo que hace es subir el estándar de transparencia y diálogo para las empresas, digámoslo. Tercero, en la capa de gestión empresarial están las guías de la OCDE de 2023 que empujan a hacer una debida diligencia ambiental y de derechos humanos, y los estándares GRI que hablamos al principio de 2021 para reportar impactos de manera comparable. Con esos dos instrumentos, una empresa ya tiene una brújula o un norte de qué cosas debe ir haciendo en cuanto a responsabilidad social ambiental. Ahora, en Colombia, la Ley 99 de 1993 crea el SINA y define la Rectoría Ambiental, que digamos esa es la columna vertebral de todo. El decreto 1076 de 2015 es el decreto único del sector ambiente, y de ahí se compilan temas de licencias, permisos y muchos instrumentos de gestión. Digamos que yo lo veo como un manual operativo de todo esto. Si hay incumplimientos, entonces aplica la ley 373 de 2009, que es el procedimiento sancionatorio ambiental, que es como la pena administrativa o ese garrote administrativo. Y si el daño cruza la línea entre la ley 2111 de 2021, que actualiza el componente penal de los delitos ambientales. Por el lado de la política pública, como ya dije, está el COMPES de 3934 de 2018 y la economía circular del Ministerio Ambiental de Desarrollo Sostenible de 2019. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos que toca una empresa en la práctica, digamos, en lo ambiental? Está la licencia ambiental, cuando aplica en cuanto a permisos de agua, emisiones, vertimientos, planes de manejo ambiental y procesos de participación alineados con Escazú. En lo corporativo, debido a la diligencia siguiendo la OCDE 2023 para identificar, prevenir y mitigar impactos, y reportes con GRI de 2021 para hacer visibles esos resultados. Ya si hay fallas, la Ley 373 de 2009 con medidas y sanciones administrativas, y la Ley 2111 de 2021 si llega a ocurrir un delito. Dicho esto, pues el piso sería cumplir la ley, y el estándar competitivo hoy es pues demostrar con métricas cómo gestiono como tal los impactos de mi empresa. ¿Por qué, digamos, se habla de crisis de la responsabilidad social en las empresas y su contribución a la biodiversidad? Pues aquí personalmente siento que se habla de crisis porque durante muchos años hubo como mucho maquillaje verde, como ese greenwashing, en donde las campañas y reportes bonitos, pero con poco efecto real en los motores, en la pérdida de biodiversidad. La literatura lo documenta, por ejemplo, del MAS y Urbano en 2011, explican cuáles han sido los drivers del greenwashing. Lyon y Montgomery de 2015 analizan los medios y fines del greenwashing, y una revisión un poco más sistemática, ya también incluso reciente, de Freitas Neto y algunos autores de 2020, ordena las formas comunes en que pasa esto. También se ha discutido el efecto reputacional y las grietas que dejan la confianza. Hay trabajos críticos en Organization Environment de 2015 y 2023 que demuestran cómo todo este greenwashing o este discurso bonito en algún momento le explota a la empresa. Ahora, ¿qué pasa con la biodiversidad?
Siento que la ciencia aquí es muy clara. El en 2019 identifica 5 grandes impulsores de pérdida: cambio de uso del suelo y del mar, sobreexplotación, contaminación, especies invasoras, cambio climático. Y si la responsabilidad social ambiental de las empresas no le pega como a esos impulsores, como metas medibles, con la contribución real a la biodiversidad, es bajita. Entonces ahí es donde se siente como esa crisis, digámoslo, porque es mucho discurso, muchas palabras bonitas, pero poco movimiento de aguja en lo que realmente importa. Y eso puede hacer sentir que la responsabilidad social no sirve. Y es que sin indicadores y sin trazabilidad, pues de pronto esto se puede quedar corto. Ahora, ¿qué está cambiando para bien? Primero, el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal de 2022, que pide metas concretas a 2030, como hablamos, y pide alinear planes nacionales y sectoriales. Segundo, las guías de la OCDE de 2023, que llevan la debida diligencia a un estándar un poco más exigente. Y tercero, los estándares GRI de 2021, que actualizan cómo reportar esos impactos. Yo lo diría como que la responsabilidad ambiental no la acabó. Lo que acabó es el greenwashing, digamos, y el camino es conectar como esa estrategia de negocio con metas públicas de biodiversidad y claramente publicar esos indicadores, que cualquiera puede editar y ajustar lo que no funciona, y eso es lo que devuelve como la credibilidad y los resultados a todas estas estrategias de responsabilidad social ambiental, y que no se sienta que es como una estrategia de mercadeo, algo bonito, algo de la empresa para vender más productos, sino algo real que se está midiendo, que se está trazando y que las empresas están ejecutando y que nosotros como consumidores lo estamos viendo o lo podemos ver. En cuanto al desarrollo sostenible, la responsabilidad social y la crisis ambiental global, creo que el desarrollo sostenible, en palabras simples, es como, para mí es como cogiendo la definición del informe de Brundtland en 1987, es atender esas necesidades del presente sin comprometer las del futuro, que a veces es fácil decirlo, pero es difícil de hacer. Ahora, ¿cómo se mide la responsabilidad social hoy? Para mí, a partir de lo leído, siento que hay dos cosas muy prácticas, dos palancas muy prácticas, que es la circularidad y la descarbonización, claramente, con mucha justicia ambiental. Entonces, la circularidad es diseñar los productos y los servicios pensando en reducir, reutilizar, reciclar materiales, lo que digamos un poco estamos viendo, pero la descarbonización ya es medir y bajar esas emisiones en serio, como que no a punta de promesas, sino ya con una evidencia, como por ejemplo los estándares GRI de 2021, y si gestionó riesgos con OCDE de 2023 y su debida diligencia, porque si no se mide, pues no se gestiona de manera correcta. En cuanto a la crisis medioambiental, para mí no es una opinión ni algo falso. Siento que la evidencia habla de la pérdida acelerada de especies y de funciones ecosistémicas que sostienen la vida en IPBES en 2023. Si se conecta con la biodiversidad en el marco de Kunming-Montreal de 2022, es básicamente ahora mismo un plan de emergencia a 2030. Para Colombia, pues esto no debería quedar como una presentación o un keynote, sino que hay políticas como el COMPET 3934 de 2018 y agendas de economía circular que ya se están empujando en varios sectores. Entonces, para mí es como que cumplir la ley es el piso, es lo mínimo, y ya lo estratégico es alinear el negocio con las metas país, con las metas globales, demostrar con datos que sí se están cambiando los impactos, sí, sí están haciendo las acciones, y siento que ese es el tipo de responsabilidad que ayuda a cerrar esa brecha entre lo que es como un discurso bonito, que la gente sienta que es como simplemente greenwashing o para vender productos, y cerrar esa brecha con lo que es la realidad. Eh, ya para cerrar, siento que en Colombia pues la responsabilidad social no es un adorno, es gestión de riesgo y es de valor, y si se alinea con la estrategia, con la ley, incluso con la ciencia, y lo medimos con estándares o se miden con estándares serios, pues siento que se ganan todos. Gana la empresa, ganan las comunidades, ganan los ecosistemas, porque al ser la economía colombiana muy
muy dependiente de lo agro, de, por ejemplo, el turismo, el ecoturismo, como que si las empresas no se toman en serio este trabajo, esta trazabilidad, esta medición, esta alineación estratégica, porque siento que va más allá de cumplir una ley, sino integrar eso de una manera estratégica en el negocio para que no sea solo vender más productos, sino construir una cultura organizacional alrededor de eso. Especialmente Colombia tiene mucho valor porque nuestra economía, nuestro turismo, todo como que está muy dependiente del ecosistema en un porcentaje muy alto. Así que para mí en Colombia es indispensable que comenzar a implementar, a medirlo, a hacer, a tomarse en serio esto y no simplemente esperar leyes o como garrotes o como incumplimientos ante la ley para accionar ante ello. Eso sería todo. Muchísimas gracias.